Hola, soy Trinidad McPherson de Ciudad Constituyente y estamos en otro streaming de Hagamos Ciudad Con. En esta oportunidad nuestro gran invitado es Hassan Akran. Bienvenido, Hassan, ¿cómo estás? Hola Trinidad, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias por estar aquí. Por favor, cuéntale un poco a quienes nos sintonizan sobre ti, presentarte para quienes aún no te conocen. Ya, yo soy profe de políticas públicas de la Universidad Diego Portales y el director de la sede chilena de la Universidad Wake Forest. Yo trabajo temas de desarrollo económico, temas de la inserción económica de Chile en la economía mundial y la forma en que esa inserción ayuda o dificulta la creación de políticas públicas que generan o profundizan derechos sociales para la población. Entonces he estado trabajando temas de la nueva constitución, después del estallido, de hecho saqué un libro sobre el estallido, pero todo mi trabajo ha tenido que ver con eso, como la expansión de... ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí, eso, hay que siempre hacer la propaganda. Entonces, es precisamente eso de tratar de ayudar a la gente, de entender cómo sacar provecho de este proceso constituyente para que al final haya cambios concretos que mejoran el bienestar de la población. Y en eso Enorme, trabajo yo. Hassan. Súper. Bueno, y siendo inglés, hasta donde bien entiendo, ¿es correcto? Siendo inglés y viviendo en Chile, ¿nos puedes contar de tus quizás múltiples lugares en los que has vivido, alguna anécdota o cómo era vivir en alguna de las ciudades en que has vivido más pequeño? Pequeño, bueno, ¿qué tiene que ser pequeño? ¿La ciudad o la anécdota? No, como tú de pequeño. Perdón. A ver, yo soy británico, londinense, yo nací en Londres, en un barrio del sur oeste de Londres que se llama Putney. Y Londres es una ciudad, como todas las ciudades del mundo, segregada, sin duda, pero es una ciudad menos segregada que otras donde yo he vivido. Yo me especialicé en economía de desarrollo, en economía de países pobres, en la superación de pobreza a través de estrategias del Estado. Entonces yo he vivido, por ejemplo, yo viví un tiempo en Asia, en Camboya, trabajando con las Naciones Unidas en proyectos de superación de pobreza para personas con discapacidades. Entonces viví en Phnom Penh. También trabajé para el gobierno venezolano cuando todavía estaba vivo Hugo Chávez, entonces he vivido en Caracas y por supuesto llevo más de una década viviendo en Santiago. Y esas son dos ciudades muy segregadas. En comparación, Londres es una ciudad donde, gracias a la mala suerte, digamos, de haber librado dos guerras contra los alemanes, que al final bombardearon a Londres, ¿ya? Tenemos una ciudad más integrada. Porque lo que ocurrió es que el Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, destruyó muchas partes de las zonas residenciales y comerciales de Londres. Entonces, una de las cosas que ocurre es que no hay una homogeneidad de época en la construcción territorial de Londres. Si uno compara, por ejemplo, Santiago, perdón por ser tan centralista en el contexto chileno, pero ayuda a entender que si uno piensa en las distintas zonas de Santiago, todos tienen su fecha. Por ejemplo, donde estoy actualmente, el barrio republicano, entre comillas, del Metro República, donde están las universidades, donde están muchas casas, entre comillas, palacios construidos con el dinero del boom de salitre. ¿Ya? Entonces hay de esa época del siglo XIX distintas construcciones. Después uno va al barrio alto, ¿cierto? A la Plaza Perú de las Condes, hay lo que se llama Sanhattan, ¿ya? Una construcción bastante reciente, ¿no? Durante los 80 y 90 realmente, de la construcción de rascacielos. Y toda la cuestión arquitectónica de esa zona es coherente con la época en que fue construida. Lo que tiene Londres, que es muy distinto, que eso como idea de tener barrios que son arquitectónicamente homogéneos, es que tiene una iglesia del siglo XIV
al lado de una residencia del siglo XIX, al lado de un rascacielos de los años 60. Y eso es producto del bombardeo de los alemanes que destruyó así tanto de la ciudad que las construcciones o las reconstrucciones generan ese tipo de mezcla en términos arquitectónicos. Si uno va a Europa, son mucho más coherentes las ciudades porque al final, en el caso de muchos, se cayeron en la Segunda Guerra Mundial muy rápidamente, como París, entonces no fueron bombardeados, o en el caso de ciertas ciudades alemanes, fueran tan bombardeados, porque hubo una política que a estas alturas uno podría decir crimen de guerra, de bombardeo total de ciertas ciudades como Dresden en Alemania, entonces son homogéneamente reconstruidas de la nada. En el caso de Londres fue esa mezcla, entonces uno tiene esa cuestión arquitectónicamente distinta y también socialmente distinta. Había una política que llamaban Build the Tories out of London. Vamos a construir vivienda social al lado de las zonas de las familias más pudientes. Entonces, los multimillonarios tienen que vivir al lado de vivienda social, generando esa mezcla intencionalmente. En la manera en que durante la dictadura cívico-militar en Chile se hizo esa política, ¿no es cierto?, de erradicación de campamentos, que en realidad fue más bien erradicación de los pobres, sacarlos del barrio alto, de las Condes, de Vitacura, y sacarlos y ponerlos lo más lejos posible, en La Pintana, en Puente Alto, donde mis ojos no te ven. En contraste, lo que se hizo en Londres intencionalmente fue lo contrario, fue mezclar todo. Entonces, mi infancia en Londres, yo creo que tuve un poco de ingenuidad en ese sentido de tener la idea que uno siempre iba a encontrarse con personas con distintas historias sociales. Mis vecinos, yo vivía en una casa que mis padres compraron de un médico judío y al lado tenía una familia que había escapado de Alemania, que eran judíos también, de la persecución de Hitler, que contaba historias de los refugiados. Mis padres fueron, de cierta forma, exiliados de India, de Pakistán, después de golpes organizados por los Estados Unidos. Entonces, igual, ahí habían distintos grupos inmigrantes, ¿ciertos? Con tradiciones muy distintas, todos mezclados. Entonces, yo me acuerdo de mi infancia como de cierta mezcla social y cierta desegregación o integración. Y cuando yo empecé a viajar y trabajar en distintas partes del mundo, me di cuenta que eso no era lo típico. Pero al final yo pasé una infancia relativamente contenta, diría yo, en el sentido de no darme cuenta, hasta hacer una reflexión posterior, de la suerte que yo tuve en ese sentido. Ojo, a veces me acusan, que hablo poco de Inglaterra realmente, a veces me acusan de pecar de cierta ingenuidad. No quiero describir Londres como una ciudad utópica, ni mucho menos, porque mucho de lo que yo escribo es, primero, desde la perspectiva de un niño, o sea, como anécdota, le cuento, que yo soy profe de política pública, entonces yo mando muchos estudiantes a Inglaterra y yo además trabajo temas, no sé, regulación de sistemas de privatización. Entonces, en algún momento un estudiante que estaba en Londres dijo, es muy distinto la privatización de la electricidad en Inglaterra, porque uno puede escoger de cuál empresa uno va a comprar la electricidad. Una cosa que yo, por supuesto, sé, porque yo doy clases de cómo funciona la privatización del sistema de electricidad. Pero me impactó tanto porque me di cuenta que nunca en mi vida había pagado una cuenta de luz en Inglaterra. Porque yo viví con mis padres, fui a la universidad tiene vivienda estudiantil, y después toda mi vida he vivido fuera, en realidad. Entonces mi visión de Londres es de niño. Entonces hay un elemento, por eso igual es como un poco más positiva mi visión, porque es la visión de niño. Y también porque esas cosas que estoy describiendo son de los años 90, o justo estaba llegando un gobierno laborista después de muchos años de Margaret Thatcher y de John Major, del conservadurismo, entonces estaba mejorando la ciudad. Hoy día está pasando por momentos muy terribles.
Realmente se está reconstruyendo una segregación terrible y, bueno, eso, ya, son otras. Pero ahí Bueno, y está. de hecho en tu libro te declaras muy optimista sobre el futuro de Chile y no así sobre el futuro de Inglaterra. ¿Cuáles diferencias ves y sobre todo qué oportunidades observas en el caso chileno? Ya, mi pesimismo con la situación de Inglaterra tiene que ver, claro, con al final una narrativa, una interpretación de las causas de los problemas que es completamente errada. Uh, la crisis financiera de 2007 golpeó mucho a todas las economías del mundo desarrollado, muy fuertemente. ¿Ya? De hecho, no golpeó tanto a países como Chile, en América Latina en general, porque al final lo que hicieron los bancos centrales fue bajar las tasas de interés para tratar de incentivar a los negocios a invertir más. Pero no querían hacer negocios riesgosos, entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a comprar materias primas. Entonces, toda América Latina benefició porque aumentaron los precios de cobre y de petróleo en esa época, a pesar de que fue una recesión para el mundo desarrollado. Bueno, en el mundo desarrollado empezaron a culpar entonces los gobiernos que estaban de turno cuando ocurrió la crisis financiera. Y eso, en el caso de Inglaterra, fue el Partido Laborista. La culpa real por la crisis financiera no es del Estado ni del gobierno, es del sistema privado. Fue la banca privada que destruyó la economía. Entonces, la culpa, si uno quiere buscarla, está con la desregulación financiera que hizo Margaret Thatcher en 1987, que hizo Bill Clinton en Estados Unidos, pero al final lo que ocurre es que los electorados no ven esa interpretación de largo plazo, ¿no? Sino que ven simplemente el gobierno de turno que está ahí cuando colapsa la economía. Y entonces llegan unos conservadores para resolver la crisis y ellos dicen, colapsó el sistema de la banca privada, vamos a tener que rescatarlo y luego el problema entonces es de un exceso de deuda del Estado. ¿Por qué el Estado tiene deudas? Porque rescató la banca privada, pero vamos a castigar a los más pobres por ese sistema. Entonces hicieron cosas tan terribles como introducir un bedroom tax, un impuesto a los dormitorios. Porque yo estaba hablando de la vivienda social, ¿no es cierto? Que mucha gente vive en esas viviendas sociales construidas en la posguerra precisamente para promover la integración y para ayudar a las que no podían pagar sus arriendos. Bueno, muchas familias, cuando se van los hijos, ¿cierto? Quedan con dormitorios vacíos. Y si estaban viviendo en alojamiento de vivienda social, alojamiento municipal, el gobierno dijo, ustedes no pueden quedarse con dormitorios vacíos o tienen que mudarse, cambiar de casa a una casa más chica o tienen que pagar una contribución extra porque estamos en un momento de austeridad. El tema es que, primero, no existían casas con menos dormitorios porque simplemente no se habían construido. Las opciones de casas más chicas existían, pero lejos de donde estaban viviendo esas personas cuyos hijos ya se habían ido. Y eso afectó entonces a personas mayores, adultos mayores que tenían que irse de donde estaban todas sus redes sociales. Los estudios demuestran que las personas con discapacidades fueron los más afectados. Fue una crueldad enorme que por culpa de los banqueros que han destruido la economía, vamos a castigar a los más pobres de nuestra sociedad. No, fue verdaderamente terrible, fue imposible explicar eso en un contexto donde la gente se estaba culpando al Partido Laborista que estaba en el gobierno en ese momento y querían sacarlos. Y yo me acuerdo que al final yo nunca fui muy simpatizante del Partido Laborista, que fue como la Concertación Británica, una organización muy tóxica que tenía parte de la culpa porque ellos tampoco habían cambiado esa desregulación financiera. Entonces, el hecho que explotó todo bajo su mando no es una sorpresa cuando gente como Tony Blair, el que hizo la guerra en Irak que mató a 400.000 personas, terminó diciendo esta cuestión de hay que dejar a los ricos hacer su riqueza y después hacemos un pequeño impuesto para crear derechos sociales. Si uno deja a los ricos ganar dinero de esa manera desregulada, va a traer consecuencias muy nefastas. Eso no se ha podido explicar en el contexto británico, entonces sufrieron muchas personas, se empezó a generar duras
encrudecer las desigualdades. Muy de anécdota de donde vivo yo, mencioné Putney, que es un barrio de la clase media alta, ¿ya? Había mixtura social, pero con esta lógica de la financiarización de la economía y la destrucción del estado de bienestar, ¿qué pasa? Que los que vivían en ese barrio, que eran de clases sociales más humildes, venden, se tienen que ir de la vivienda social o, gracias a Margaret Thatcher, compraron su vivienda social en los años 80, entonces eran dueños, los vendieron por mucho dinero, entonces hay gente que hoy día vive en vivienda social privatizada, ¿no es cierto? Personas de altos ingresos. ¿Y qué hicieron los pobres? Ah, un tremendo regalo porque somos dueños de la vivienda social ahora, porque Margaret Thatcher se nos vendió esas casas. Ya, lo venden y van a barrios más pobres. Entonces se generó una resegregación por la privatización de la vivienda social. Terrible esa situación. Entonces, el barrio donde yo nací y crecí ha cambiado de forma horrible. Y de hecho, bueno, yo vengo de una familia profesional. Yo tengo compañeros que hoy día son abogados, que son doctores, pero Londres es una ciudad internacional. Entonces, las zonas de barrio profesionales, hoy día, esos tipos, que muchos son conservadores, así que no tengo mucha simpatía para ellos, no pueden comprar vivienda en el barrio donde ellos nacieron, porque ser médico o ser abogado no es suficiente cuando todos los multimillonarios rusos y chinos ya han comprado casas allá. Entonces, es muy chistoso como a ese concepto de aburguesamiento, ¿no? De gentrificación, para usar Spanglish. Y había una línea de una parodia que es como La Legal, que se llama The Onion, que es como una página web de parodia, que pusieron barrio de clase alta afectada por la aristocratización. Que ya incluso esos de clase alta no pueden porque llegan más personas que tienen aún más plata. Entonces, si uno va hoy día a los lugares donde yo crecí, no se ve nadie en las calles. Se está colapsando incluso los negocios, los almacenes, porque las personas que son dueños de esas casas los tienen como inversión. Ellos viven en China, ellos viven en Rusia y tienen esas tremendas casas como su inversión por si acaso, si tienen problemas políticos allá, pueden escapar. Entonces han destruido gran parte del tejido social de esa manera. Y yo soy muy, muy pesimista con lo que está pasando en Inglaterra hoy día porque han destruido lo que era el espíritu de la posguerra de un estado social, un estado de bienestar, y han generado una nueva segregación de forma muy fea y ha sido muy difícil poner un contrarrelato. Yo soy muy optimista en el caso chileno porque el relato que privatizaron todo, no tenemos derechos sociales y la culpa es, por supuesto, de la concertación, pero también de la derecha, los dos, porque hicieron mal el modelo. Ese concepto y esa interpretación, yo diría, es mayoritaria en Chile. Tenemos un discurso público mucho más claro. Y eso hay que agradecer a los estudiantes de 2011 que lograron masificar el concepto de derechos sociales, educación gratuita y de calidad como derecho social. Yo puedo decir eso y todo el mundo me entiende gracias a los estudiantes de 2011. Y con el estallido de 2019 hay que cambiar la Constitución porque eso es lo que nos impide la generación de nuevos derechos sociales. Esa claridad de esa generación, yo encuentro como lo que me da mucho, mucho optimismo para Chile. Lamentablemente esa claridad no existe en Inglaterra. Wow. Muy, muy profunda la explicación, me encantó. Que en ese aspecto, agarrándome de nuevo de esta idea del modelo neoliberal, ¿cierto? Como causa del malestar de la ciudadanía a nivel nacional, ya sea en ciudad, en lo rural también, ¿cierto? ¿Cómo crees que la nueva Constitución debiera abordar esta nueva forma de ver la ciudad, que debiera salirse de este modelo? ¿Cómo debiera hacer eso? ¿Cuál es la vía? Yo creo que es una mala idea para entender eso, empezar con la Constitución. Yo empezaría con el destino final. ¿Qué queremos hacer
como para mejorar el problema de la segregación social que existe. Y yo creo que la única forma de corregir el problema de la segregación que al final se creó intencionalmente durante la dictadura. O sea, hubo de parte del Estado esa idea de erradicación de campamento, entonces construyeron todos esos bloques así, que uno puede decir, es mejor vivir en un bloque que vivir en un campamento. Uno tiene electricidad, uno tiene agua y todos los demás. Perfecto. Pero ¿por qué poner el bloque en La Pintana, por ejemplo, lejos de donde trabajan? Las fuentes de trabajo real de la persona de La Pintana muchas veces están en el mismo barrio alto o en el centro. Es cosa de tomar el metro. Es maravilloso. De hecho, yo tuve la suerte de haber trabajado por un tiempito en Puente Alto, viviendo en el centro. Entonces era maravilloso para mí porque yo iba de norte a sur en las mañanas y de sur a norte en las noches. Entonces yo pasé así como en el metro vacío, pero todos los demás estaban yendo así del sur al norte en la mañana y del norte al sur en la noche. Entonces era una experiencia de hacinamiento, una experiencia súper incómoda. Pero eso demuestra lo que está pasando realmente, que las personas viven en esos lugares y después van a otro para trabajar. ¿Por qué no se puede poner vivienda social al lado de la fuente de trabajo para generar esa integración de la sociedad? Se podría haber hecho, pero la ley lo que dice es que lo que determina el uso del suelo es el costo. Entonces, ¿qué hicieron las inmobiliarias? Muy lógicamente, si ellos iban a recibir un subsidio para crear este tipo de casas, lo hicieron donde estaba más barato. Eso es lo lógico, entonces, hacer como varias unidades en los lugares donde el valor suelo era súper bajo y con eso podían entonces maximizar la cantidad de personas viviendo. Y eso, si uno está en una situación de emergencia, tiene cierta lógica, pero el costo de eso es perder la integración social del barrio. Entonces, yo creo que para cambiar eso, ¿ya?, hay que tener una situación donde las inmobiliarias van en contra del interés, entonces, porque pagar mucho en términos del costo del valor suelo para poner vivienda social no es rentable, porque las personas al final, si no pagan mucho en términos del terreno, y después las personas que están viviendo ahí no tienen los recursos para pagar más que los arriendos más bajos. Entonces, la lógica para la inmobiliaria es poner vivienda social donde el costo del valor suelo es mucho más barato y entonces los arriendos alcanzan para tener un proyecto rentable. Lo que hay que hacer entonces es efectivamente o subsidiar eso, o sea, literalmente decir eso, ustedes tienen que construir acá porque estamos buscando mezcla social. La otra forma de hacer eso es como está muy incipientemente haciendo Daniel Hadwe en Recoleta, que es donde vivo, que es hacer la inmobiliaria popular. Y ahí literalmente se tiene que, de parte del Estado, construir vivienda social en zonas distintas, para planificar la ciudad de otra manera. Entonces, ese tipo de planificación, queremos inmobiliaria popular y planes reguladores que incluyen como elemento la integración urbana. Esos son dos elementos. Fundamentalmente, yo creo que para el derecho a la ciudad es eso, vinculado, por supuesto, con un buen sistema de transporte público. Me encanta el dicho, ¿no?, que un país desarrollado no es uno donde los pobres tienen autos, sino donde los ricos tienen, que usan el metro. ¿Ya? Yo siento que yo, no sé si eso es un punto de orgullo, pero siendo londinense no sé manejar. Y tengo dos hermanas, las dos que son trabajadoras de salud, una psiquiatra y una trabajadora social psicológica, o sea, que trabajan en el Servicio Nacional de Salud, y las dos tampoco saben manejar, porque al final el transporte público es suficiente para vivir en ciudades. De hecho, un amigo mío, un colega cientista político, decía, mi definición de una ciudad es un lugar donde uno no tiene que manejar. Entonces yo creo que al final la posibilidad de usar el sistema de transporte público es fundamental también. Entonces, inmobiliaria popular, planes que incluyen la integración social como elemento en la planificación urbana y finalmente un sistema de transporte público. Me impactó tanto llegando acá que había comunas en metro.
Eso es algo que tiene que cambiar. Cuando yo llegué hace una década, estaban recién terminando el metro en Maipú. Y yo llegué acá a Chile para hacer una tesis doctoral, estaba trabajando como investigador sobre el tema del modelo neoliberal. Entonces yo fui profe de la Adolfo Ibáñez, que fue la Escuela de Negocios, que es el lugar natural para estudiar la derecha chilena. Y entonces yo preguntaba a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes han ido a Maipú? Maipú, una comuna con 300.000 personas, uno de los centros de población. Nunca. ¿Cuántos de ustedes cuántas veces han ido a Puente Alto? 500.000 personas, la comuna más grande de Chile. Nunca. Y si uno compara, en Londres, mi infancia, siendo de un barrio, uno tenía la opción, por supuesto, de quedar, tomar copete, no sé, en un bar del barrio. Técnicamente uno tiene que tener 18 años para tomar en un bar. Entonces, realmente la decisión de los chicos cuando salen es ver cuáles son los bares cuando no te van a controlar. Pero al final uno toma en los bares del barrio o uno va al centro. ¿Ya? Que uno toma el tren, uno va al centro y ahí también hay bares. E incluso uno va a distintos subbarrios que tienen su comercio. Entonces hay mucha más mezcla. La idea de decir nunca he ido a, no sé cuál sería la comparación, si uno compara, no sé, Vitacura y La Pintana. Los niños de La Pintana casi nunca van a Vitacura y los de Vitacura tampoco van a La Pintana como experiencia típica. Yo podría decir como niños de Chelsea yendo a Peckham. Hay discotecas, hay cosas donde uno quiere escuchar música, entonces uno va. Uno va simplemente como parte de la mezcla cultural de la ciudad. Eso no tiene Santiago, y el hecho que no haya un metro es parte de eso. Estaban recién terminando el metro en Maipú, entonces, y que un metro que ya llega a la Plaza Maipú, efectivamente, y Santiago Buena, pero no hay como una red dentro de Maipú de estaciones de metro. Entonces, el sistema de verdad es muy insuficiente. Entonces, yo añadiría eso como fundamental, la creación de una red de metro. Ningún elemento ahí es constitucional realmente. ¿Ya? Esos son cambios que se tienen que hacer en la legislación ordinaria. Uno puede decir en la Constitución una declaración de buenas intenciones. O sea, el derecho a la ciudad, la integración, son valores que son importantes, pero eso no es, no es vinculante, no es determinante. ¿Ya? Lo que queremos realmente es un futuro gobierno progresista que puede aumentar los impuestos lo suficiente para financiar bien una red de metro para todo Santiago. Por ejemplo, una red de transporte público que incluye buses y las demás para Chile en general. El tren entre Santiago y Valparaíso, la construcción de metro tren en otras partes. La contribución de la Constitución, yo creo, más allá que poner directrices súper generales, es la contribución de generar una política capaz de generar gobiernos que con la intención y la capacidad de generar esos sistemas. No es desde la Constitución que uno diseña un país. La Constitución tiene las reglas básicas de operación del sistema político y luego se opera la democracia para tener gobiernos que logran entonces planificación urbana con integración inmobiliaria popular y esas cosas. Y en este momento ha sido muy difícil hacer estas cosas porque lo que hace la Constitución de Jaime Guzmán es que bloquea la democracia. Entonces tenemos una democracia capturada por los grandes empresarios, por el poder de dinero en política, y eso es lo que hay que cambiar. Yo estoy en una campaña de si yo tuviera que cambiar una sola cosa de la Constitución, por ejemplo, bueno, sacaría muchas cosas como el Tribunal Constitucional y los demás, pero si tuviera que añadir una cosa, diría que hay una parte que dice que ningún partido político puede recibir financiamiento de una fuente extranjera. Yo añadiría, ni un partido político, ni una campaña política, ¿ya?, puede recibir financiamiento ni de empresas privadas, ni de grandes fortunas. ¿Ya? Yo, de hecho, diría que la donación a una campaña política máxima de cada persona debe ser un porcentaje de salario mínimo. Y ahí tendríamos equidad de verdad en condiciones para poder limpiar la política y entonces todas esas cosas que queremos de derecho a la ciudad, integración social, se va a conseguir porque vamos a tener un sistema democrático digno de la palabra, del nombre, y entonces capaz de hacer esas cosas.
Perfecto, Hassan, te sigo totalmente, pero también cuando hablas de todas estas estrategias de entender la movilidad y la heterogeneidad de la ciudad como sistema complejo, etcétera, en el fondo estás hablando de cambiar el modelo porque en este momento tenemos un Estado subsidiario y se quiere avanzar hacia un Estado garante, que sería un Estado con mayor nivel de toma de las decisiones y como con una estrategia de planificación sectorial. Y en eso yo creo que tú eres el experto, obviamente, pero la Constitución sí tiene algo que hacer ahí, sino como este marco legislativo que al final permite todas las políticas públicas hacia, como de la bajada de todo esto. Sí, sí y no, en realidad. A ver, en términos de... Porque al final hay esta idea que Jaime Guzmán diseñó esta constitución que obliga a Chile a ser un país neoliberal. ¿No? Yo empecé diciendo que el problema que la gente entiende es que Chile es un sistema ultra privatizado, donde los derechos sociales no existen, etcétera, etcétera. Entonces la gente imagina que la Constitución hace eso, que la Constitución casi dice Chile es un país neoliberal con un Estado subsidiario. ¿Ya? Y por ende uno tiene que volver a la Constitución, tachar esa línea y poner Chile es un país democrático de derechos sociales. ¿Ya? Pero eso no es así. De hecho, ni la palabra subsidiario ni la palabra neoliberal están en la Constitución. Y realmente la Constitución no impone el modelo neoliberal, sino que lo protege. Eso suena como una cosa muy académica, pero la diferencia es importante. Si uno piensa en términos históricos, se hizo las privatizaciones en Chile. Primero, llegó el golpe de 1973, ahí en 1975 empezaron a acelerar muchas privatizaciones, despidieron a muchos funcionarios públicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, se hizo un modelo neoliberal en Chile antes. Después de eso, se creó la Constitución como cerrar con llave para que no se pueda volver atrás. ¿Ya? No es que la Constitución se hizo primero para imponer el modelo neoliberal. Se impuso a sangre y fuego el modelo neoliberal después del golpe y después hacer la Constitución para bloquear cambios. Entonces, realmente lo que más hace la Constitución a través del Tribunal Constitucional, las leyes con quórum supermayoritarios y todos los demás, es que bloquea la posibilidad de hacer los cambios que queremos. Tenemos un Estado subsidiario porque cada vez que uno hace una nueva ley, llega a decir, no, esta ley no tenemos una mayoría porque todos los políticos están alineados. Por ejemplo concreto, las AFP. Decreto Ley 3500 es un decreto que habría que cambiar, anularlo, derogarlo y poner una nueva ley de pensiones. ¿Por qué no se puede hacer? Primero, porque de hecho el quórum ni siquiera es muy alto. El quórum es como una mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. ¿Ya? Ni siquiera 4/7, no. Mayoría absoluta nomás. Problema entonces es que no hemos podido tener una mayoría de diputados y senadores anti-AFP porque todos reciben financiamiento de las mismas grandes empresas donde las AFP tienen participación. Entonces, la primera cosa, la Constitución permite que haya una compra de la política. Entonces, no se puede llegar a las mayorías legislativas. Después incluso se hacen algunos cambios. El Tribunal Constitucional, que no es ninguna corte, sino realmente, como dice Fernando Atria, una tercera cámara legislativa, binominalizada, porque todos no son jueces, sino ministros, y ministros cuya posición política es conocida, porque fueron nominados por partidos políticos, y esos tipos politizados declaran una ley que ha logrado pasar la barrera, la valla de conseguir una mayoría en el Congreso para pasar la ley. Después llegan esos tipos que dicen es inconstitucional de todas formas. ¿Ya? Entonces, la operación de la Constitución es una operación de protección. ¿Ya? En ese sentido, realmente lo que hay que hacer es quitar. Quizás estoy muy influenciado porque muchos de los que critican la Constitución en Chile vienen de la tradición latinoamericana de constituciones que incluyen largas listas de derechos, que yo diría, porque yo viví en Venezuela y vi ese proceso, que mucha poesía que no es muy vinculante. Hay muchas constituciones en Latinoamérica que son larguísimas, que van dando todo tipo de derechos a sus poblaciones que en realidad viven privados de esos mismos derechos. ¿Ya? Yo soy más de la línea anglosajona, digamos, de constituciones cortitas. Eso funciona bastante bien en los países nórdicos incluso. Constituciones cortitas no dan tantos derechos, pero tienen un sistema político súper democrático.
unicameral, sin Senado, bastante proporcional los sistemas electorales, y eso es lo que permite que en la práctica haya derechos sociales gracias a este sistema más democrático. Entonces, yo diría que fundamentalmente lo que hace la Constitución es que define un sistema político muy poco democrático, y eso es lo que hay que cambiar. Los detalles acerca de las líneas directrices, de qué tipo de sociedad imaginamos, yo creo que eso es algo positivo. Vale la pena discutirlo, porque vamos a tener que cambiar el tipo de sociedad que imaginamos. Entonces, cada debate sobre ese tema vale la pena. No porque tiene que estar necesariamente recogido en el texto final de la Constitución, sino porque la batalla de cambiar el modelo, de una batalla de 15, 20 años, empieza ahora. La Constitución no es un fin en sí mismo. La Constitución no es la victoria. No es el último paso. Es el primer paso. Esto es el comienzo de la batalla. Por eso digo que lo más importante de la Constitución, democratizar, sacar las cosas antimayoritarias, limpiar la política del dinero, y ahí uno empieza a echar a andar la democracia. Yo soy muy optimista también en tener una democracia limpia, donde se podría conversar esas cosas con honestidad y sin grupos de interés de por medio. Bueno, Hassan, muchas gracias. Creo que ¿quieres desarrollar otra idea para el cierre? A ver, que tenía íbamos a hablar de las cosas más lúdicas, digamos, y ya nos fuimos muy, sí, mi culpa, yo soy muy politizado en esas cosas, que hago la reflexión desde la política. Pero yo creo que sí, al final, como la experiencia de la falta de integración social tiene efectos muy negativos. Eso yo creo que el derecho a la ciudad es el derecho a la integración social, de compartir barrio. Por supuesto, en estos momentos de pandemia es súper difícil porque, claro, estamos todos encerrados, sin poder salir, sin poder tener vida social. Pero de cierta forma, esos que hemos perdido con COVID-19 es algo que al final es lo que inspiró el estallido, que es la necesidad de reconstruir el tejido social, reconstruir barrio, tener más vida en la calle y más vida en espacios públicos. Y de eso se trata la política al final, la vida humana en comunidad. Yo creo mucho en eso, por eso yo soy principalmente comunitarista más que de izquierda, digamos. Yo creo en la importancia de la comunidad, y creo que todo este proceso, a pesar del duro golpe que fue el encierro, y la gente está, cada vez yo, pero creo que todos, estamos más conscientes de la importancia de los lazos entre personas. Y eso yo quería hacer énfasis en eso, que creo que es algo precioso que estamos recuperando. Y claro, eso yo quería como terminar ese noto de optimismo al final. Súper, Hassan. Muchas gracias por esta gran clase magistral finalmente y compartir este espacio con nosotros. Y bueno, síganos en Ciudad Constituyente en Instagram, es @ciudad_constituyente. El Twitter es @cconstituyente-. En la página web www.ciudadconstituyente.cl, y por último en la plataforma donde nos sintonizan en Facebook, Ciudad Constituyente. Nos vemos en un próximo Hagamos Ciudad Con.